Continuamos con más de Primera Página, conversando con el gobernador del estado, Lara Henry Falcón. Le comentaba cuál era la propuesta en materia económica, o le preguntaba cuál era la propuesta en materia económica de la MUD. Recientemente usted visitó Lima, una invitación del Bank of America. Entre otras cosas, se dijo que Venezuela pudiera experimentar una inflación de 230%. ¿Cómo revertir estos efectos? Bueno, para nadie es un secreto que Venezuela se encuentra ahora en un momento de severa crisis económica que se expresa por las grandes anomalías que hoy de alguna manera recogemos de los procesos productivos y distributivos en el país. El gobierno no ha tenido el mejor desempeño en materia económica, como tampoco lo ha tenido en materia de seguridad, para abordar dos de los serios problemas que hoy sin duda alguna dificultan y generan grandes niveles de preocupación en la mayoría de la población sin ninguna distinción. En ese sentido, en ese encuentro donde no solamente habían grandes inversionistas, estaba también un evento con representantes del Banco Mundial, incluso asistió el representante de Venezuela ante el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, inversionistas, tenedores de bonos de la deuda pública externa de PDVSA, y la deuda pública de Venezuela, y hay una gran preocupación y una gran incertidumbre de que Venezuela pudiera incurrir o caer en el default, cosa que le generaría mayores perturbaciones en lo económico, en lo social al país. De manera que nosotros allí no solamente estuvimos revisando lo que hoy prácticamente es lo que expresan la mayoría de los conocedores del tema, la necesidad de una concertación productiva que implique un diálogo abierto, sincero, positivo, productivo, respetuoso con los sectores de la economía expresados en el comercio, en la producción, en los servicios, entre el Estado y esos sectores del sector privado. La necesidad de abordar un tema que seguro muchos incluso voceros del gobierno así lo han expresado, bueno, de habilitar mecanismos que permitan sincerar lo que hoy ha generado gran incertidumbre, mucha desconfianza, como es la diversidad de la tasa de cambio, para poder frenar el proceso especulativo, inflacionario y, por supuesto, los niveles de confianza que se tienen hacia Venezuela. La necesidad de un Banco Central de Venezuela, el restablecimiento de la autonomía, la independencia del Banco Central de Venezuela, primero para tener datos y estadísticas confiables sobre lo que está ocurriendo en el país, que hoy se atreven economistas reconocidos a plantear la posibilidad de un cierre en este ejercicio fiscal del 2015 con una inflación superior al 200%, lo que nos ubica en las puertas o a las puertas de un proceso hiperinflacionario. Claro, pero ¿cómo lograr eso si el Banco Central, si partimos desde el principio, obviamente, el Banco Central no ha publicado las cifras de inflación desde el año pasado, no se conocen? ¿Cómo hacer una estrategia económica que permita un desarrollo de un país si ningún inversionista conoce cómo se está moviendo de verdad o realmente la economía? Bueno, esas son las decisiones que hay que tomar. Hay que permitir que el Banco Central de Venezuela no siga siendo una dependencia exclusiva del Ejecutivo Nacional que sirva solamente para cubrir el déficit fiscal a través de la producción de dinero inorgánico que sigue presionando la inflación. ¿Y es viable un diálogo entre el sector privado y el gobierno, tomando en cuenta las declaraciones el día de ayer del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que acusó al presidente, en este caso de Empresas Polar, de conspirar con el Fondo Monetario Internacional? Más que un diálogo es una necesidad, o más que una posibilidad, es una necesidad imperiosa de no tomar esas decisiones, el control del gasto público, la necesidad de que vayamos de verdad reduciendo los subsidios a los importadores y establecer una política de subsidios directos a los productores y directos también a los consumidores, de que se puede establecer un mecanismo de revisión de todas las distorsiones que se han generado en los procesos productivos y distributivos del país. Ahora, solo es posible en la misma medida de que el propio gobierno nacional, lejos de seguir corriendo la arruga, entienda lo que está sucediendo en la calle. En la calle hay procesos de desconcertación, de desesperanza, pero además de mucha preocupación
frente a los altos niveles del costo de la vida, el problema de la escasez, la falta de servicios públicos, la caída del servicio de energía eléctrica, los problemas que se están viviendo con el agua, el crecimiento desmedido de la violencia. Son problemas que todos vienen cruzados en función de exigir de que hayan medidas que puedan corregir esas distorsiones y esas anomalías. ¿Cree el gobernador de Lara que la medida en este caso, porque efectivamente hay 3 tipos de cambios, se han establecido medidas como la captahuella, la compra por número de cédula, pero el último mecanismo que se creó supuestamente para controlar este problema de desabastecimiento y de escasez que hay en el país fue el cierre de la frontera? ¿Consideras, Henry Falcón, que ese cierre de la frontera fue conveniente y que está trayendo de verdad resultados positivos? No los ha traído y lo sabe el propio gobierno. Nadie puede negar ¿Por qué no se revierte entonces esa decisión? Porque hay mucho complejo ideológico en el gobierno que lo frena en las tomas de decisiones. Hay decisiones que hay que tomar. El gobierno anunció, por ejemplo, la revisión del precio de la gasolina. Nosotros somos el país que tiene la gasolina más barata del mundo. Regalamos la gasolina en Venezuela. Pero eso quedó en propuesta. Bueno, porque el gobierno no termina de tomar decisiones por su complejo y por el miedo al costo político que eso pueda generar frente a los procesos electorales que se tienen por delante. Pero son decisiones que hay que tomar y que deberían ser producto de un debate público y abierto. Decisiones, por ejemplo, como la revisión de parte del gobierno de las tarifas, de los subsidios de tarifas, la revisión de los subsidios de tarifas de servicio, la revisión de los convenios petroleros con los países amigos o con los países vecinos, revisión necesaria de la estructura productiva de la principal empresa estatal del país, como lo es PDVSA. O sea, son decisiones que el gobierno debe tomar y mientras más las posterga, entonces vamos en una etapa de decrecimiento económico que ahora se proyecta en un 6.7% al cierre de este año y con una inflación estimada entre 200 y 230%, lo que nos ubica a las puertas de un proceso hiperinflacionario y una proyección que pudiera el año que viene colocarnos en una inflación superior al 500%. Somos el país con la inflación más grande del mundo, pero como caso contradictorio somos el país donde se regala la energía eléctrica, donde se regala la gasolina y donde se regalan los dólares. Todo este proceso de subsidios a las importaciones o a los importadores en detrimento de la producción nacional, todos estos subsidios que se generan a grupos de alguna manera privilegiados por las políticas del gobierno en detrimento de la gran mayoría, este decaimiento de la producción nacional, producto de la persecución de la iniciativa privada y la política errada de expropiaciones y confiscaciones, no solo le ha hecho daño a la economía, ha generado serios desequilibrios sociales. Vayamos a ver lo que sucede en la calle. Vayamos a revisar el salario de un trabajador que hoy devenga salario mínimo. El salario mínimo para cualquier camarógrafo acá de 7.400 le alcanza para comprar 5 kilos de caraota. No le alcanza hoy un trabajador sus prestaciones sociales y sus utilidades, ni a un trabajador en su condición de obrero, incluso un trabajador, un profesional, para la cuota inicial de sus utilidades, un caucho. Una batería no alcanza a comprar una batería con las utilidades de este mes de diciembre. ¿Y qué está ocurriendo con la gente en la calle? ¿Se alimenta la gente en la calle? Yo fui a Oriente y me decían unos orientales en una asamblea, aquí lo que estamos comiendo es pate de gallina con sardina. Ahora, hay que ver eso en la calle, en la práctica, los cortes de energía eléctrica. Ya vamos a hablar de los servicios públicos, gobernador. De los servicios, del problema de la salud y tantas cosas que sin duda alguna angustian, preocupan a la mayoría de la población y allí la necesidad de que nosotros los políticos, bueno, podamos actuar frente a esta situación de crisis estructural con criterio, con sensatez, pero fundamentalmente con responsabilidad frente al país. Tengo que hacer una pausa, gobernador. Al regreso vamos a comentar precisamente las dificultades que incluso el Estado Lara está atravesando también con la situación de la represa Los Quediches en el municipio Torres. Les recordamos, estamos conversando con Henry Falcón, gobernador del Estado Lara.